Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Verdades Incómodas, donde grabamos en este maravilloso espacio que tenemos que se llama Art Space en Barcelona, que es un estudio de fotografía, de vídeo y de música maravilloso. Yo me presento, que me llamo Mireia Chaos y soy la que dirige el podcast. Soy directora creativa, además de actriz de voz. Y hoy tenemos a dos invitadas maravillosas que me hacen muchísima ilusión que estén hoy aquí para hablar de un proyecto que además también me encanta. Tenemos a Isabel Llaboré, que Hola. es... ¿Cómo estás? Bien. Sí. Bien. Recién llegada de vacaciones, de Sí. temperaturas mucho más cálidas que aquí, que ahora estamos Sí. en invierno. Sí. Ella es bibliotecaria del CALDA y además es la creadora del proyecto del cual hablaremos hoy, un proyecto maravilloso que se llama, bueno, está en catalán, es diu El meu nom és Clítoris, en castellano sería Mi nombre es Clítoris. Sí. Y bueno, vamos a dejarlo aquí, después hablamos de ello, pero tenemos también a Mireia Dardé. Muchas gracias por estar aquí. Me ha encantado estar aquí. Mireia es psicóloga, además de formadora y escritora, y es autora de libros tan maravillosos sobre sexualidad femenina como Nacidas para el placer, Mujer, deseo y placer, y también otro libro que habla como de la otra cara de la moneda de la sexualidad y el placer, que sería La sociedad del abuso. Son 12 testimonios de abuso sexual infantil. Digo la otra cara de la moneda y explicaremos después un poquito porque todo va muy ligado, ¿no? Sí. Y la verdad es que este podcast ha salido a través de que hicimos una presentación en Tarragona de este proyecto, que no es solo un libro como os ha mostrado Isabel, sino que también es un corto, que la idea original venía de hacer un corto hablando sobre el clítoris. Y pensé, esto tiene que quedar grabado y estaría chulísimo que pudiéramos estar aquí las tres grabando este episodio hablando sobre sexualidad y sobre un órgano de la anatomía de la mujer que ha sido muy olvidado por la ciencia y por la educación. ¿Qué piensas, Absolutamente. Olvidado. Absolutamente. Y el motivo del por qué yo he querido hacer esto para explicar a todo el mundo lo que debería haber hecho la ciencia o pues la historia. O sea, porque es grave. Yo explico el Sí, por sí, qué sí, te iba a decir, primero. ¿Cómo me inspiré? ¿De dónde nació la idea de hacer un corto sobre el clítoris? Bueno, yo tengo una hermana que es comadrona y me invitó a participar a un taller de sexualidad femenina y a las asistentes nos entregó al entrar un trocito de plastilina y nos pidió que intentáramos modelar el clítoris. Bueno, cada una hizo un poco lo que consideró y ella pasó a los 10 minutos con una bandeja y fuimos dejando las muestras. En la bandeja había de todo y más, o sea, nada que ver una cosa con la otra. Una bolita, un mini pene, la vulva y todo completo con los labios internos, externos, todo. Bueno, mi hermana tenía una pelvis de estudiante de anatomía que la fue desmontando y en un momento final pues sacó un clítoris en 3D, tamaño real, y era, bueno, a mí el tamaño me sorprendió muchísimo, también la forma y enfado creo que sentí de pensar cómo puede ser que con 50 años que tengo yo no conozca ni mi cuerpo, que soy una persona curiosa y me interesa el conocimiento y, o sea, ya me ofendió y bueno, salí de ahí con una misión, o sea, Con investigar. Investigar. Misión clítoris. Claro, ¿por qué yo no sabía esto? Y entonces, bueno, me fui dando cuenta que es que, claro, somos todos víctimas de esta laguna que hay de la ciencia. Y bueno, puedo explicar un poco porque mi ansia de conocimiento me llevaba a buscar muchísimo. O sea, ¿cómo puede ser que la ciencia, o sea, libros de anatomía que terminan en manos de urólogos o de ginecólogos que
que nada, los libros de los estudios de anatomía, o sea, oficiales, pues una página y media hablaba sobre el clítoris y después 10 páginas pues sobre el pene, ¿no? Grave. Entonces, muy necesario. ¿Cuál fue como el paso siguiente después de esto? O sea, ¿qué significó para ti descubrir? Bueno, yo estaba en esto, viviendo el shock, y me propusieron, llegaba un 8M, y me propusieron presentarme a un concurso que había en Tarragona, del Ayuntamiento de Tarragona, para hacer era concurso de cómics. Y claro, la forma del clítoris es tan sencilla y yo no soy ilustradora, pero haciendo el dibujito y poniéndole 2 ojos, tuve un personaje y me presenté a ese concurso, lo gané. Eran 6 viñetas que terminaron convirtiéndose en un corto de animación con plastilina y de ahí elegimos los fotogramas que más nos gustaron y montamos este libro que sencillamente presenta al personaje o sea, quién es, dónde está, para qué sirve y muy, muy elemental, la información muy básica, ¿no? Porque digamos, los primeros estudios que hubo sobre anatomía femenina, digamos, en cuanto hablando sobre el clítoris, ¿tenéis los referentes? Bueno, sí, los griegos ya hay textos que hablan del clítoris. Después, durante la Edad Mediana, bueno, pero se nombra, durante la Edad Mediana se relacionó este órgano con la fecundidad. Bueno, ahí también estaba... Yo he leído mucho la Iglesia Católica, pero a mí me gusta también generalizarlo y son las religiones todas que también han aportado a que eso se haya mantenido oculto y que no se hable. Hasta el siglo XVI no aparecen unos anatomistas en la época del Renacimiento italianos que, bueno, lo localizan, le ponen el nombre y de hecho se discuten de quién ha sido el descubridor. Uno es Colombo, el otro es Falopio, que este señor... ¿El de las trompas de Falopio? Puso también su nombre a nuestras trompas uterinas, ¿no? Y después, nada, en el siglo XVII, pues cuando se dan cuenta de que el proceso de la ovulación es automático y que el clítoris no tiene nada que ver con la reproducción, la ciencia deja de estudiarlo. Deja de ser algo importante, ¿no? Porque no tiene un sentido reproductivo, sino simplemente de placer. Importante también decir que como vivimos en una sociedad y cultura patriarcal, los que estudiaban eran los hombres, la ciencia y, bueno, pues buscaban sus respuestas a sus preguntas. Entonces el clítoris de la mujer no interesaba. Y más aún cuando se terminó considerando que era un órgano inútil. O sea, que estaba ahí para nada. En el siglo XIX, el señor Sigmund Freud hizo también muchísimo daño porque, bueno, a raíz de sus teorías y el psicoanálisis, se terminó diagnosticando, se creó el diagnóstico de la histeria femenina. Y esto estaba relacionado con el clítoris y bueno, hay culturas que lo extirpan, lo mutilan, pero en esa época también, como para solucionar estados psicológicos, psiquiátricos o no sé, de las mujeres, también se hicieron estas intervenciones en nuestra cultura, ¿no? Yo me acuerdo que lo leí en uno de los libros de Mireia, que hablabas de cuánto daño pudo hacer Freud hablando de esto, ¿no? En esa sociedad también, no sé si lo recuerdo bien, pero que muchos casos de abusos o violaciones que habían los acababan nombrando de histeria para tapar esto que les parecía como algo que no podían sacar a la luz, ¿no? Que era como una vergüenza social
Y en vez de decir lo que era, decían que eran mujeres histéricas. Sí, sí. Freud primero, cuando empezó a crear el psicoanálisis, dijo que sus pacientes habían sido abusadas de niñas, ¿ya? Pero como él atendía a hijas de sus colegas, estaba diciendo que sus padres eran abusadores. Entonces recibió tanta presión del mundo, de la sociedad vienesa del siglo XIX, que cambió el relato a que lo imaginaban. Uf. ¿Ya? Y uno de sus seguidores, que se llamaba Frenzy, que continuó manteniendo que sí que había abuso, nadie sabe quién es. Sí, de hecho cuando lo has dicho pensaba en ni idea. Pues eso, ¿se entiende? O sea que la primera versión de Freud era que las mujeres eran abusadas, que sus clientas eran abusadas. Ya. ¿Creéis que ha habido mucha represión de la sexualidad y esto nos ha desconectado? Claro. Bueno, Mireia habla mucho de esto en sus libros, Claro. del cuerpo, del placer. Claro, es que descartasen el clítoris, yo creo que tiene dos factores, ¿no? Uno, primero, no les interesaba el tema femenino porque todos eran hombres y vivimos en una sociedad patriarcal y solo se estudia casi lo masculino, ¿no? Y por otro lado, en nuestra cultura, el esfuerzo y el sufrimiento es lo que predominan, ¿ya? La religión, el patriarcado, ¿no? Valoran por encima de todo el esforzarse, el sufrir, con eso se gana el cielo, ¿no? Entonces el placer es algo malo. Entonces un órgano que solo da placer, claro, es que no hay que hacerle ni caso, vaya. ¿Para qué sirve eso, no? Y más, dentro de la cultura patriarcal, la función de las mujeres es la reproducción, ¿no? Y es un tabú muy grande el deseo de la mujer y el placer de la mujer, cuando en realidad tenemos mucha capacidad. Eso, que el clítoris es enorme, ¿eh? Tiene 8 centímetros, ¿no? Aunque solo salga la puntita, ¿no? Sí. Me gusta mucho esa imagen de la que hablabas, de que parecía como un pájaro y que venía de esa imagen de la diosa De Afrodita. Afrodita. Sí, porque es así como un pajarito así, puesto para abajo, ¿no? Que cuando se excita, ¡buah!, levanta el pico y abre las alas, ¿no? Y la paloma, ¿no?, es el símbolo de Afrodita. Es mucha casualidad, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y que no fue hasta 1998 que una mujer decide... Sí, ¿no? sí. Bueno, yo para rematar del todo a Freud, yo también, y enlazado con lo que decías, Mireia, es que él también aportó la idea esta de que hay dos tipos de orgasmo, ¿no? Sí, el clitoriano y el vaginal. Y esto también, el pensar pues que el orgasmo de la mujer es siempre el clítoris, ¿no? Aunque se pueda estimular con la penetración, pero que no se necesita la penetración para sentir un orgasmo. O sea, que la mujer no necesita el órgano masculino para sentir placer. Y eso también empodera mucho a las mujeres. Claro, y tampoco ha interesado. Claro, porque Freud dijo que los orgasmos que eran con penetración, ¿no?, eran de mujeres maduras. Sí. Entonces ya ahí ya nos clasificó, claro, y nos dijo, ya, ¿no? Las que solo lo tienen clitorianos no son tan buenas, no han madurado. No, imagínate, no han madurado, ¿no? Sí. Como eso hizo... Bueno, hace todavía mucho daño eso. Sí, es como la idea de que si no tienes el placer en la penetración no eres una mujer completa. Exactamente, está ahí eso, ¿no? Realmente. Sí, y después, así un poco siguiendo el hilo de la historia, en los años 60, pues hubo también, la liberación sexual, un poco en los años 60, pues bueno, este matrimonio Master y Johnson, que ellos también hicieron, o sea, observando la respuesta sexual del hombre, de la mujer, también empezaron como a destapar cosas y se han ido sumando, pero han sido aportaciones muy... Aquí aparece una mujer, ¿no?, con este matrimonio, y después, siguiendo, ¿y quién más ha dicho algo sobre el clítoris, no? Pues empiezan a aparecer mujeres, ¿no? Hasta 1998, que es una barbaridad. Que hace nada. 25 años. Sí, y yo también, cuando supe estas fechas, y
pensé, bueno, hace nada, pero ya hace 25 años y tampoco se ha hecho mucha difusión. También sigue siendo un tema que se vive ahí en silencio y no sé. O sea, que hay mucho trabajo a hacer. Una mujer lo definió anatómicamente, ¿no? Esta mujer uróloga australiana, Eso. que ella estudiando su carrera se dio cuenta de que el aparato reproductor femenino pues los estudios eran incompletos y a través de disecciones empezó un poco a dibujarlo, pero esto se había hecho con mujeres muertas, ¿no? Disecciones, pero en el 2005 ella ya a través de resonancias magnéticas con mujeres vivas pudo completar, y en el 2017 se publicaron en un libro francés los estudios de Helen O'Connell. O sea que a la luz sí que es de hace 4 días. 4. De hecho, Claro, es que has nombrado a Master y Johnson, ¿no? Sí. Acabaron teniéndose que ir a vivir a otro país, Sí. ¿no? Porque una de las cosas que escandalizó totalmente a la sociedad americana es que dijeron que el 60% de las mujeres se masturbaban. Yeah. Y eso fue un escándalo. O sea, la sociedad patriarcal, ¿no? Negaba, ¿no? El placer De la femenino. mujer. ¿Ya? Pero es que eso es una barbaridad hasta nuestros días todavía, ¿no? Claro. ¿Ya? Y es que... Ahora parece, ¿no?, que con el tema del Satisfyer se ha empezado a visibilizar más. el Satisfyer ha hecho mucho bien. Claro, En este sentido, sí, súper de Se ha acuerdo. empezado a visibilizar un poquito más todo, pero hasta ahora parecía que no teníamos deseo, Yeah. que no disfrutábamos. Bueno, en realidad, me parece que en el siglo XIX se reunieron unos sabios y dijeron que las buenas mujeres no tenían deseo. Es que el rol que nos han puesto, ya, primero, el rol social de que el placer no tiene lugar, y después que nosotras, encima, no tenemos que tener ni deseo ni placer No, también, es- ¿no? Y una cosa Patrón. súper interesante con esto que decís también es que es algo que leí en uno de tus libros, ¿no? Que los circuitos neuronales que están ligados al placer también están con la rabia. Ah, y que la sí. represión de una cosa conlleva a la otra. Y esto es muy importante porque Muy importante. la represión de la rabia conlleva a la represión de la la puesta capacidad. de límites, de la capacidad de asertividad. Entonces es como si nos estuviéramos Sí. automutilando en una parte muy importante que es Sí. asertivas, ¿no? O sea, realmente habitar como esta parte, si lo hablamos con arquetipos, ¿no? Sí. Somos las madres, tenemos nuestra dulzura, ¿no? Pero esta parte de límites, de mujer fuerte que tira para adelante, es como que esto cuesta a nivel, y a los hombres se les ha capado la capacidad de, digamos, ha estado mal visto el llorar, Sí, el ser eso. débiles, con la mujer el ser fuertes, asertivas y deseosas. Es como si fuéramos el diablo. Sí. Qué bien poder encarnar al diablo, ¿no? También. Yo lo pienso. Sí. Es que se nos ha prohibido, de alguna manera no se nos educa para que nosotras podamos llevar a cabo nuestra vida. Exacto. Y la rabia tiene que ver con eso, entendida como el potencial para cambiar mi realidad, ¿no? Se nos ha educado para estar siempre pendientes de los otros, ¿no? Y no para realizar eso que nosotras queremos, ¿no? Claro. ¿Ya? Y no se nos ha permitido tampoco ni explorar, ni jugar, ni curiosear, No. ¿ya? Y de ahí que no nos exploremos, no curioseemos con nuestro sexo. Claro que también es interno, ¿no? ¿Ya? Pero eso, las mujeres no se miran, ¿no? No sé tu hermana, pero yo cuando hago talleres, la exploración con un espejo de mirarse, hay algunas que sí, pero mayoritariamente las mujeres no se miran. ¿Ya? Es como parece que la parte sexual no forma parte de nosotras. Ya culturalmente no forma parte de la sociedad, ¿no? Pero además en nosotras todavía es más, ¿no? Yo por eso titulé mi libro Nacidas para el placer, porque el clítoris es un órgano que solo sirve para el placer, Sí. ¿no? O sea que tenemos una capacidad enorme. Y no solo el clítoris, tenemos orgasmos más largos, más plasticidad, que quiere decir que hay más estímulos que nos excitan, ¿no? El clítoris, bueno,
cuántos años que nos hemos estado perdiendo ahí. Sí, sí. Sí. ¿Vosotros recordáis la primera vez que os masturbasteis? ¿O que pensasteis, mira, voy a explorar? Yo no lo recuerdo, pero sí sé que esto ha estado en mí siempre, que yo me di cuenta pequeñita. Lo que pasa es que no puedo recordar la primera vez. No. Yo, inconsciente total, pero tenía 9, 10 años. Y en la escuela había una amiga que explicaba historias así, pero en medio de violación y que le pasaban, que las inventaba y así. Y yo creo que todos nos poníamos con 9, 10 años a tope. Y teníamos una maestra que no estaba mucho, con lo cual podíamos hablar mucho. Y yo creo que ahí yo aprendí a masturbarme, en la noche después. Pero no fue... Fue como voy a... Como con la fantasía y todo, entonces ahí me toqué y entonces ahí... Pero no fue voy a explorar, ¿no? Fue algo como que se dio. Claro, porque yo así, ¿no? Sí. Y yo creo que después lo perdí. Sí, hasta más mayor, ¿ya? Que ya así más con conciencia. Porque le pones el adjetivo, bueno, lo hemos visto mucho en películas, ¿no? Sí, los chicos que se hacen pajas, pero las chicas que se masturban en el relato cinematográfico no era muy común. Entonces a lo mejor lo hacías, pero no le ponías una etiqueta de lo que se estaba haciendo. Porque yo recuerdo una amiga que me decía, he estado jugando con mi cojín. Y yo pensaba, ¿qué coño quiere decir esto? Que he estado jugando con su cojín. Y me acuerdo los niños que lo decían en catalán en el cole, sí, al follar, follem, o sea, hacer el amor, follar. Y pensaba, ¿y qué coño es eso? No tenía ni idea. Y hasta que no me lo explicó más tarde una amiga mía, pero incluso tampoco yo no sabía lo que era el clítoris y yo no descubrí como el placer del clítoris hasta que estuve con mi primera pareja. Que él tocándome me descubrió ese placer que yo no había descubierto yo sola. Claro. Y a partir de ahí sí que empecé a... Pero incluso yo me acuerdo que lo vivía cuando estaba muy estresada, por épocas de exámenes, recuerdo que me masturbaba un montón. Porque era una manera de aliviar toda esa presión. Claro que sí. Pero no era algo como que... Sí, o sea, como que entonces tenía una función, pero no era algo como... Incluso es de salud tocarse, quiero decir. El autoconocerse, el descubrirse, el darse placer... Es como un ritual muy bonito y de autocura, de cuidado. Claro. Y tiempo después lo he integrado así, pero antes no. Pero es que es eso, ¿no? No se nos educa para que nos curioseemos ni al mundo ni a nosotras, ¿no? Y no para que juguemos también, ¿no? Ya culturalmente lo del placer lo llevamos mal todos, ¿no? Pero nosotras yo creo que todavía más, ¿no? Claro, sí. Las chicas no juegan. Los chicos juegan a masturbarse juntos, pero las chicas no juegan a masturbarse juntas, ni se habla, ni se sabe. Ahora no sé, las que suben, como igual sí que ya cambió bastante. Bueno, yo veo el panorama de series y películas y veo, mira, este lenguaje está mucho más presente. Sí, seguramente ahora es diferente, sí. ¿Y recordáis la primera vez que visteis? Es que esto lo hablamos el otro día también en la presentación de Tarragona y me pareció súper interesante que lo habéis comentado. La primera vez que visteis... vuestro sexo, vuestra vagina en un espejo. ¿Qué pensasteis? Bueno, yo sí, cuando me puse el espejo y me miré y no me gustó. Y yo he arrastrado durante muchos años esta idea, que no es mía, o sea, son estas ideas que cargamos, de que, bueno, estéticamente no es bonito, parece, no sé, demasiado raro, demasiado... Y de hecho, lo que me produce más orgullo de esta pequeña obra que he hecho es que he conseguido una imagen amable, bonita, del clítoris, que es simpática, que te hace sentir orgullo de que forme parte de ti, ¿no? Que no es una cosa... esos son tabús míos, lo explico así y no me importa pero muchas mujeres, exacto, muchas mujeres tienen esa imagen. Sí. Muchas.
Y esta misma pregunta que os hago también a las personas que nos están escuchando, a las mujeres que nos están escuchando, si se la hacen desde casa, ¿no? Yo creo que es un poco esto que dices de, como no hemos tenido unos referentes a nivel iconográfico y de imágenes, de cómo es el clítoris, de cómo es una vagina, lo vemos y como nos es desconocido nos parece feo. Y necesitamos como habituarnos a esta imagen para encontrar esa belleza, ¿no? Y yo no sé cómo... ¿Cómo ha sido la respuesta de las personas que ven este corto, que leen el libro? Yo diría, sobre todo, sorprendente. O sea, sorprende. Quien ya lo conoce, la forma y que tiene toda esta parte interna y pues eso, le gusta que es amable. Y bueno, que se hace simpática sí. Pero también estoy encontrando muchísima gente que la sorpresa la tienen de saber la forma que tiene, que es la sorpresa que tuve yo. O sea, de que tiene estos brazos, de que no solamente el glande, ¿no? El botoncito, sino que y los bulbos estos internos. Es muy importante, hay que hacer difusión porque hay muchísima gente que no lo conoce todavía. Y quizás por eso ha tenido tanto éxito el proyecto, ¿no? Porque hay mucha necesidad Sí. de este conocimiento. Sí. Sí, me contaba una amiga de una amiga, ¿no? Que se lo había enseñado a otra amiga y la amiga al verlo dijo, no, pero si solo es una cosa pequeñita. Claro. O sea, hay un desconocimiento muy grande realmente Muy grande. de cómo es. Mucho, Sí, sí. Cuando Mucho. estábamos haciendo el proyecto, claro, es que primero vino el corto, ¿no? Digo estábamos porque yo soy la voz de... Yo tuve el honor de ser la voz del clítoris. Cuando, o sea, las personas que hicieron el proyecto, que han sido Tony, Isabel y Nacho, Tony en la parte de vídeo, Isabel en la parte creativa, Nacho en la producción y yo puse la voz. Y entre las personas que después han trabajado también poniendo la música, de toda la parte de edición, producción, etc. y el libro. Pero en ese momento, cuando empezamos a hacer el corto, que éramos nosotros, ¿no? Que nos preguntábamos, ¿y qué matiz va a tener esto? Porque es infantil, pero no queremos que se vaya a lo infantil, porque tiene que ser para todas las edades, ¿no? Y es algo que después nos han dicho, a la hora de poner la voz al clítoris, también nos preguntábamos mucho como qué matiz tenía que tener, ¿no? Y teníamos claro que por una parte era inocente, era divertido, era sincero, pero también empoderado y orgulloso de sí mismo. No era infantil tampoco, ¿no? No vamos a infantilizar la sexualidad. Y algo que es sorprendente es que tiene cabida en todos los públicos, ¿no? Sí. Hasta una niña de 4 años, que tú contabas el otro día, ¿no? Sí. Bueno, es con plastelina, entonces, bueno, parece que esté dirigido a los niños, ¿no? Así muy informativo, ¿no? Pero no, o sea, es para todo el mundo. Y sí, yo tengo anécdotas ya de niños pequeñitos que sin saber lo que es, pues les cae simpático el personaje y bueno, les sorprende, pero yo pienso que es un buen material justamente para hacer difusión y si la primera imagen que tienes del clítoris no es esto, yo creo que te va a ir todo bien. Pero traumas. No, pero la verdad es que consigue, ¿no? Dar una imagen así Sí. muy fresca, muy... Y yo creo que más que nada lo más importante es esta cosa de que hablabas de trauma, ¿no? De fuera prejuicios, de Claro. fuera, ¿no? Sí. ¿No? Que puede ser algo como, bueno, es una parte del cuerpo y la tenemos y la podemos disfrutar, ¿no? Claro. Claro. Sí, mi Que pretensión... eso se consigue realmente con el libro. Con el libro. Sí. Pues mira, qué bien, porque Sí. era mi intención, o sea, tampoco... o sea, hay una reivindicación grande, ¿no? A la ciencia, sobre todo, yo qué sé, pero que el libro habla de anatomía. Y
y es que es así, Y naturaleza. sí. De hecho, había ahí la intención, ¿no?, de hacer después talleres también Sí. en escuelas que de Sí. alguna forma también aporta a la educación sexual en los coles, que bueno, en mi época era bastante básica. No sé cómo estará ahora, espero que un poco más evolucionada ya con los años que van pasando, pero que es muy necesaria realmente. Sí. Perdón, Venga, tú, Mireia. No, es que es un tema que ya lo estamos dejando atrás, pero es que a mí me gustó muchísimo el momento en que Mireia hizo la reflexión de desde dónde habla el clítoris, o sea, y me invitó también, ella me preguntaba, ¿no? Porque, o sea, tú como, ¿qué personalidad tiene, no? O sea, si era un personaje, pues... Y claro, la reflexión que hicimos un poco juntas, que me está enfadado, ¿no? Es tímido porque ha estado ahí... pues a mí cuando Mireia me proponía esta reflexión sobre su carácter, ¿no?, como personaje, me pareció tan interesante, y pienso que, claro, con el libro no podemos escuchar la voz de Mireia, pero yo creo que lo lograste. Gracias. Yo me sentí muy feliz de poder interpretar este papel. Ojalá hayan más cortos del clítoris. Ojalá. ¿No? Y sobre lo que decíamos antes, sobre la educación sexual, ¿no? Yo doy talleres, ¿no? Y vienen chicas o mujeres que tienen alrededor de 20, 25 años, ¿no? Y les preguntamos, ¿y en vuestra casa se habla de sexo? Y la respuesta es no. O sea, todavía continúa siendo un tabú. Sí. ¿Ya? O sea, por un lado, vivimos una sociedad hipersexualizada, porque todo está sexualizado, y por el otro lado, sí, en el cotidiano, ¿no? En eso que tiene este libro, ¿no? Así fresco, como natural, continuamos sin hablar de sexo, ¿no? Continuamos sin tener un espacio en la vida cotidiana para el placer. Lo del esfuerzo y el sufrimiento todavía lo llevamos ahí a tope, ¿no? Es que es bien extraño esto de los tabús o lo que heredamos, ¿no? De la historia, porque yo tengo un hijo de 17 años y he querido hacer las cosas a mi manera, entonces, y es un tema que es difícil, y dices, pero ¿de dónde viene esto? Yo, o sea, Eso es el tabú, y que nosotros no tenemos información, entonces ¿cómo vamos a hablar? Ya. Está realmente difícil. Y es como una necesidad, es que la sexualidad es una necesidad tan básica del ser humano, porque te conecta con el cuerpo, te conecta con el placer, con la autoafirmación, que es, si no se le da un canal, acaba como pervirtiéndose, ¿no? Que es algo también... Entonces, si no puedo aprender de sexualidad de forma natural, porque lo puedo hablar con mi familia, en mi entorno más cercano, en la escuela, lo que sea, pues voy a aprender del porno, donde voy a aprender una manera de relacionarme que está mucha de ella basada en los roles de poder. Ahora, el porno feminista, Erika Lash, por ejemplo, que es una directora de cine feminista que a mí me gusta mucho, he visto varias propuestas que ella tiene y me gustan mucho por cómo se tratan los personajes entre ellos. Pero el porno tradicional es súper violento y agresivo. Es como, y claro, y aprendes de allí, luego en el sexo, ¿cómo te relacionas? O sea, sales de ahí en plan, oh Dios mío, no humor, o sea. Y es que en la mayoría hay violaciones. Lo que está mostrando el porno son violaciones. Y es eso, ¿no? Si no se enseña en casa, se aprende fuera, ¿no? Se normaliza, claro. Y yo lo que digo siempre, ¿no? El porno en Estados Unidos mueve más dinero que todo el deporte. Yo siempre ¿En Estados Unidos? Sí. En Estados Unidos, porque es donde se ha hecho el estudio. Ah, okay. Vale. Ya, no, pero yo siempre digo, es que al no tener espacios en la vida cotidiana, ¿no? Al no darnos el placer, entonces nos sale eso por la puerta de atrás, ¿no? Eso demuestra que es una necesidad, que la sexualidad forma parte de nuestras necesidades básicas. Y que no podemos decir, no, esto no. A la noche, a oscuras y en el último momento, después de todo, es que, bueno, es tremendo, sí. No, estamos por una sociedad eso, más natural, más abierta, ¿no? Sí. Y que el placer esté ahí, ¿no? Sí, a mí me gusta pensar que la salud al final es bienestar.
Cuando estás bien, estás saludable, el bienestar pues está ahí muy cerquita de lo que es el goce, el placer de la vida. Claro. Pues es que pasa por ahí. Ojalá cada vez haya más espacios donde poder hablar de esto. Yo soy de mi grupo de amigos también, soy la que se sienta en la mesa y siempre trae al plato. Vamos a hablar de sexo, vamos a hablar de relaciones, tal. Porque siento mucho esta necesidad, ojalá cada vez sea algo más. Porque sí que hay ambientes que... Me acuerdo un día que estaba en una librería y yo estaba hablando del tema de, bueno, como es el del abuso sexual infantil, que para mí también nace de esta represión de la sexualidad como una necesidad de expresarla, pero que acaba siendo desde el abuso de poder sobre otra persona. Y yo le hablaba con una mujer que estaba ahí, estábamos discutiendo sobre un libro, y le decía que la sexualidad es importante que los niños la aprendan. Y ella se escandalizó diciendo, no, pero si los niños, esto... Es como, no. O sea, como ella se sentía ofendida porque yo dijera que los niños era importante que hablaran y que tuvieran entornos seguros donde hablar de sexualidad. Y que eran seres sexuales. Y eso a ella no le gustó. Porque lo sentía como una perversión. Era como, no, quizás es que la sexualidad de un niño de 5 años no es la misma que una de 10, de 7. Es distinto, pero la sexualidad nos acompaña desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos realmente. Y es importante tener espacios donde hablar de esto. Mira, un dato también estudiado, que el clítoris es un órgano que no envejece. Eso. ¿Qué quiere decir no que no envejece? Pues... Así como la vagina, ¿no? Al perder los estrógenos, ¿no? Se vuelve menos elástica, ¿no? La piel es más así. Al clítoris no le pasa nada. Sus células continúan igual de eficaces para dar placer, ¿no? Pues es como el órgano de la vida eterna o algo así, ¿no? Claro. Conéctate con el clítoris. Claro, no. Que no envejece quiere decir que te puede dar placer a cualquier edad. Sí. Claro, es así, ¿no? Y además tiene 8.000 terminaciones nerviosas, que me parece que el pene solo tiene 4.000 o algo así, ¿no? O sea, que, bueno, está ahí, ¿no? ¿No? Que sí, que cuando uno se hace mayor, igual el tema de la vagina, ¿no? Cambia bastante, ¿no? Que porque ella nos contó que ella está tratando un libro que habla sobre la menopausia. Sí. Está escribiendo. Estoy escribiendo, sí, estoy en el proceso. A mí me pareció, cuando nos lo comentaste, súper interesante, porque creo que además es otro tema del que tampoco no se habla. No, claro no. El título creo que no se puede decir, pero cuando Mireia lo dijo, yo pensé, es perfecto, idóneo. No, hablaba de que realmente cambia, que hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar porque realmente en la menopausia cambia. El tema de la penetración, el tema... La vagina se vuelve menos elástica. Y no lubrica tanto. Con lo cual... Bueno, hablan de atrofia vaginal. ¿Ya? Bueno, que es pero justamente... pero sí. Mi hermana, que es comadrona, que ya invita a que los hombres, compañeros de mujeres menopáusicas, a ver si eres capaz de pasar un rato con tu pareja sin quitarle las bragas. Sí. que es que lo de la penetración... Sí. Pero tenemos el clítoris, que ahí está y que sí que siempre... Claro. Y no solo el clítoris, sino también el punto G. También se aparece más durante la menopausia. Es más fácil encontrarlo, con lo cual, bueno, ahí está, ¿no? En la menopausia continúa habiendo orgasmos y así, ¿no? Lo que pasa que sí que hay un cambio. Realmente hay un cambio. Hay un cambio del cual no se habla. ¿Ya? Y realmente es un cambio importante. ¿Sí? Hay que reaprender una nueva sexualidad, eso, ¿no? Más de todo el cuerpo, una sexualidad más así. Yo la vivo más como más espiritual, más amplia, ¿no? Es que en realidad la sexualidad, así como la dices, también se puede... Para mí fue un descubrimiento... Que también claro. Igual que primero tenía como la parte de penetración, es como el sexo es penetración. Y cuando descubres toda la parte del cuerpo, de conexión, de prácticas más, le vamos a decir tántricas, pero no tienen por qué ser tántricas. ¿No? Simplemente de sentir que el placer está en la punta de tu dedo, ¿no? Sí. Y como si tienes ese conocimiento, el sexo y el placer es mucho más expansivo. Claro. Yo, bueno, no sé si os pasa, pero al darme cuenta de
por ejemplo, que los orgasmos Ujú. pueden cortarse en cierta parte del cuerpo, la Sí. expansión de la energía. Claro. Y al darme cuenta de que si trabajo el abrir caminos en mi cuerpo, eso quiere decir como Que no haya bloqueos. que no haya bloqueos a nivel físico, a nivel Claro. energético. Claro. Mis orgasmos antes, que a lo mejor cuando los Se sentía quedaban se aquí, cortaba ¿no? aquí o se quedaba aquí, y ahora sube y se da. Eso suena muy como energético, No, así pero como, sí pero en es. realidad es la sensación física de cosquilleo y de placer en todo el cuerpo. Yo ahora la siento como más expandida, Claro. y eso me lo ha dado la conciencia del cuerpo, Claro. el Claro. observar otras prácticas sexuales más Claro. orientales, como por Claro. ejemplo el tantra, ¿no? Claro. Ujú. Y Pero eso es súper necesario que también de conocer. totalmente. Porque el sexo Totalmente. es una herramienta de práctica meditativa, de Claro. muy conectada con la creatividad Claro. también, o sea, Claro. es maravilloso. Mucho Y explorar. yo doy desde hace un tiempo sexualidad femenina, ¿no? Y una de las cosas que más nos sorprende, ¿ya? Es que en realidad no tenemos una sexualidad femenina, las mujeres. Tenemos una sexualidad más patriarcal, ¿vale? Y más al servicio del hombre, ¿no? Cuando en mis talleres lo que vamos viendo es que vamos descubriendo una sexualidad diferente. Eso que tú dices, ¿no? Cada vez descubrimos nuevas cosas que pueden dar placer y como es como cada curso es como decir, ¡guau! Y esto es nuevo, otra cosa todavía mejor, ¡guau! ¡Qué guay! ¿No? O sea, la sensación cuando damos los talleres de sexualidad es que estamos construyendo en realidad una sexualidad femenina, que no la tenemos. ¿Ya? No nos conocemos, no nos descubrimos, no sabemos, ¿no? Sí, es eso que estás diciendo, ¿no? Exacto. Y que Sí, nuestra mucho, capacidad de mucho. placer es enorme. Hay mucho a Falta con nuestro explorar. cuerpo. Muchísimo, muchísimo. No sé, a mí también el tema de la eyaculación femenina, También. por ejemplo, Claro. esto a mí me sorprendió también. Claro. Sí, sí. No se hablaba hasta hace muy poco de que las mujeres podíamos eyacular, No. ¿no? O que podemos eyacular, ¿no? Sí, Claro. sí. No, sí, sí. Eso es, sí, Y es muy placentero. muy placentero, sí. Claro, claro, claro. No sé, yo que bueno, no he tenido, pienso, problemas y con mi sexualidad vivida, ¿no? Pero yo no soy consciente de que me haya pasado una cosa así nunca, El que la eyaculación Evolución. femenina. a mí me ha pasado de Y manera yo- involuntaria. Me da rabia como no poder controlarlo. O sea, rabia, Ah, como de, ¿sabes? Como de querer explorar más también. Yo creo que está en Netflix ahora una película, se llama, es un documental, El agua sagrada. Sí. Y Es hablan en Netflix. yo creo que está en Netflix. Que no es de Andrea Aguilar, es de la chica que se llama Andrea Aguilar. No, No. 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 Es que hay una cultura Es eso. africana. Eso. Ruanda, En las Ruanda. mujeres ruandesas, y en el documental les preguntan a estas mujeres, ¿no? Bueno, y ellas no pueden ni responder, se ríen entre ellas y dices, bueno, que... Y los hombres, de hecho, cargan tienen una presión porque si se casan y no son capaces de provocar esto a una mujer, pues no eres válido. ¿Está en Netflix? Yo, lo voy a Yo creo buscar. Netflix o Filmin, que son mis dos plataformas así que uso. Y la he visto muy interesante. Y ellos tienen este pueblo de Ruanda, porque claro, pensamos, uy, la sexualidad africana, ¿no? Pues las ablaciones, pues África es tan descomunalmente rica y grande, pues que estas... en esta cultura que creció a las orillas de un río, pues tiene una leyenda de que, bueno, había, no sé, una reina, bueno, casada con su rey, el rey se fue a sus batallas y ella lo echaba de menos, y lo echaba de menos, y echándolo de menos, pues se masturbó, tuvo esa eyaculación, y el río Nació el río. que cruza Ruanda, que ahora no Me recuerdo encanta. cómo se llama, pues mitológicamente es esa eyaculación femenina y lo tienen absolutamente incorporado en integrado. Me su... encanta. Y Sí. esto que has dicho de la conexión también de la vagina y la garganta con la voz, que es algo que yo me acuerdo que lo leí en un post de Mireia también, Sí. que hablaba de que Sí. a nivel anatómico la Sí, garganta y sí, la vagina bueno. están conectados Sí.
en los primeros momentos del desarrollo embrionario y que de alguna forma son partes reflejas del cuerpo. Sí. Cuando tú relajas Sí. toda esta parte, Claro. aquí también se abre. Eso. Hay una película que habla de eso también es que no recuerdo el nombre, pero era un hombre, era un médico que ayudaba a mujeres que tenían bloqueos en la parte vocal, masturbándolas. Y la voz se liberaba entonces. Claro. Y entonces creo de los primeros vibradores que habían, que era como... Y era brutal ver cómo el placer abre espacios en el cuerpo. Claro, ¿no? claro. Yo lo he vivido así también. Yo lo noto que cuando más flexible es mi cuerpo, cuando más Eso espacio es, siento, eso es. mi voz está más colocada y hay más espacio interior. claro. Cuanto más relajación, más... Pero más eso voz. es, ¿no? En un cuerpo distendido puedes sentir y puedes sentir mucho más placer, ¿no? Y los grandes bloqueos son aquí, ¿no? Uno es las cervicales, ¿no? Que las tenemos Claro, todos mal aquí porque apretando. apretamos aquí, y el otro es el diafragma, También. ¿no? claro. Estos son los dos grandes bloqueos que no nos dejan sentir en realidad, ¿no? Y por eso, haciendo trabajo corporal, ¿no? Teniendo un cuerpo distendido es mucho más fácil, ¿no? Sentir placer. Ya. Y el placer puede ser mucho más grande en todo el cuerpo, como decíamos, ¿no? Totalmente. Sí, realmente sí. Chicas, hay dos preguntas que siempre hacemos a los invitados que vienen al podcast, que son la primera, os las hago a las dos. ¿Qué es para vosotras una verdad incómoda? Y si tuvierais que tener una conversación incómoda con alguien, ya sea un personaje, de alguien que conocéis, un personaje ficticio o de un libro, ¿quién sería y qué le diríais? Yo creo que una verdad incómoda para mí es cuando va a incomodar al otro. Quiero decir, la verdad es la verdad. Y si fuera con uno mismo, pues no habría nunca problema. El tema es cuando eso crea conflicto con el otro, ¿no? No sé si me he explicado bien Sí, un poco, sí. ¿sí? Y mira, lo voy a decir, nunca he hablado de esto, pero lo voy a decir, porque si me invitas a tener una conversación incómoda. sí, con alguien y retomo una pregunta que tú nos has hecho hace un rato sobre si recordamos la primera vez que nos masturbamos, pues yo también en la infancia viví una situación que la puedo llamar abuso, lo que pasa es que no la he vivido así, lo que pasa es que sí me ha afectado así. Y fue con la persona que a mí me gustaría hoy a lo mejor hablarle de esto, ¿no? Porque o sea, era una amiga mía. Éramos niñas, 6, 7, 8 años quizás. Y ella era menor de unos hermanos. Y un día me propuso un juego que se convirtió en... Bueno, yo terminé que no quería ir al pueblo donde los veranos, yo no quería ir a ese pueblo porque sabía que me iba a encontrar con ella y no me creaba conflicto el juego. Y hace muchísimos años que no la he visto más, pero yo con el tiempo lo que me gustó fue darme cuenta de que ella estaba sufriendo abusos. Ella. Y ella lo trasladaban al juego de una Claro, forma que... y ella jugaba conmigo a lo que le hacían a ella, ¿no? Gracias por compartir esto. Bueno, Creo que hemos hablado de mucho placer y también es importante hablar de la otra cara, que es de lo que también habla Mireia en el libro de la sociedad del abuso, que es que para acoger el placer también necesitamos tocar cuando hemos vivido abusos. Si no acogemos esa experiencia en vez de taparla, nos bloquea muchísimo y no podemos acceder al placer. Y el hecho de poder hablar de sexualidad abiertamente también es para prevenir, porque cuanto más conocimiento tienes de dónde son tus límites, Claro. de qué es lo que se puede y no se puede en ciertas edades,
de poder decir que no, Claro. de la relación con el cuerpo, más capaz vas a ser de poner el límite cuando es necesario, de buscar ayuda cuando lo necesitas para este tipo de violencia, Ujú. que son los abusos. Nunca hablaste con ella. No. ¿Y cómo supiste que había vivido A eso? veces veo a su hermana, pero ella se fue de este pueblo, ella también, hace muchos años, y tiene una vida en otro lugar y ya está, ¿no? Pero esto ha sido algo que yo he ido reconstruyendo con los años, Ya. porque para mí era mi amiga, o sea, y no, digamos que con el juego yo no lo vivía mal, estábamos jugando pero algo profundo ahí sí que había, que a mí me producía mucho malestar, y este malestar lo he arrastrado toda mi vida. O sea, después, cuando ya fui más mayor, que tuve que encarar el tema del sexo pues con mis parejas, y me daba cuenta que me traía recuerdos extraños, ¿no? Claro. Esas situaciones. Y hasta que un día no dije, no, o sea, yo no he sufrido abusos, los sufría mi amiga, ¿no? Y bueno, así un poco, y yo conmigo misma he conseguido cerrar. Estaría muy bien un día poder Poder hablar con ella. hablarlo, ¿eh? Pero A ver si ella puede. A también. ver, claro. A ver si ella quiere. Pues. Gracias, Isabel. de res. A mí lo que me viene es más en la relación con un hombre. La verdad incómoda es que yo esté viendo algo y le esté diciendo algo que es así y el otro me trate de loca. Que eso es algo que se da en la cultura patriarcal, especialmente relacionado con la sexualidad. ¿Ya? ¿Cómo esto está siendo demasiado? No, es como que el otro no puede asumir la verdad. Y entonces me acuse a mí de loca, o sea, la agresión del otro por la verdad que el otro no puede sostener. Ya. Eso, yo creo que eso es lo peor para mí. ¿Ya? Eso que en la cultura patriarcal, ¿no? Que se dice a las mujeres, no estás loca, ¿no? Especialmente cuando le descubres una infidelidad, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? ¿Estás loca? ¿Qué te crees? Eso, bueno, eso es lo que más, yo creo que más, sí, me pone mal. Sí. Sí. Eso sería. Bueno, yo creo que la comunicación verbal, creo, en el sexo es delicada, ¿no? O también eso arrastramos, de que, no sé, ¿no? Poder comunicar al otro lo que sí, lo que no, los cómo. No son conversaciones fáciles, creo. No. No Pero es fluyen. lo que dice, sí, Mireia, que el otro tiene que estar como preparado también Claro, para... porque es que si no... Es que mira, me estás diciendo esto y a mí me viene... No quiero ser como polémica con esto, pero hay un ejemplo que me ha venido a la cabeza, y es que hace unos días Risto Mejide hizo unos comentarios acerca de Ana Obregón y Cristina Pedroche sobre un poco como que ellas se ganaban audiencia hablando, una de embarazo y la otra la muerte de su hijo. Entonces Ana Obregón escribió un post hablando de que era muy feo que se estuviera diciendo esto, y la contestación otra vez de él en redes sociales fue un poco decir que cómo ella se atrevía a decir eso, que era como, no me lo puedo creer de ti, en plan, ¿cómo puedes estar diciendo esto? Esto no era mi intención. Era un vídeo de disculpa, pero una disculpa que no sabía mucho a disculpa, ¿no? Era un intento de disculpa, pero había un poco ese doble juego de decir, no, pero esto que has pensado o has sentido en realidad no era esto, ¿no? Y sí, se veía un poco... yo sin ningún tipo de conocimiento mucho de Risto, pero un poco manipulador. Esto en sería. este sentido. Esto sería.
Pero sí, reconocer el dolor cuando alguien te dice esto me duele, lo reconozco, cuando dice necesito espacio lo reconozco, por mucho que tú no puedas entender el proceso del otro o por lo que está pasando o lo que sea, pero respetarlo. Respetarlo, Ujú. ¿no? Pero forma parte de la cultura patriarcal decirte que eres una loca, ¿eh? El estás loca, sí. ¿Estás loca? Un poco quizás de los Histéricas. antecedentes que hablábamos Claro. de Freud y todo. Claro, claro que sí, claro que sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias. a ti. A Ha ti. sido un ratito compartido Vale. muy revelador, la verdad. Ujú. Os quería decir también que hemos pensado que este libro maravilloso, vamos a hacer un sorteo, os explicaremos cuáles son las bases del sorteo cuando publiquemos el libro para que podáis tenerlo en vuestra casa. Es maravilloso, es muy bonito, es que es un regalo que se puede hacer como realmente a quien quieras y de la edad que quieras, Sí. realmente. Y eso, cuando publiquemos el libro, yo os explicaré un poco en la base lo que tenéis que hacer para si queréis conseguirlo. Tendrá una fecha en el tiempo. Es que este vídeo quedará ahí colgado para siempre, porque Muy para bien. siempre. Tendrá una fecha que también estará explicada y ya lo diremos. Y nada más, hasta aquí. Ah, y otra cosa que quería decir también, que lo comentamos en Tarragona. Me acuerdo que cuando estábamos haciendo el corto, yo os conté una anécdota, y es que un día un amigo, estamos teniendo una conversación y me envió un sticker de un pene. Ah, sí. Y yo quise contestar y me di cuenta de que yo no tenía stickers de vaginas, y pensé, ¿cómo? O sea, él me lo enviaba como una forma de reafirmación, de poder y tal, esa imagen, y pensé, ¿y dónde está el coño? Y desde entonces, que han pasado bastantes meses, he hecho una colección de coño stickers como un signo de abundancia, de creatividad, de orgullo, de poder. Y si los queréis, cosa que me gustaría que fuera circulando, es que son muy chulos, me podéis escribir a mí en mi Instagram y yo también os los envío. Y nada más, un placer muy grande. Si queréis decir dónde os podemos encontrar también, por si alguien quiere buscaros. Aquí en la están. última, sí, en la última página y están los... No, la última, la primera. Yo, bueno, el vídeo, de donde salió el libro, Es verdad. tarde o temprano, pues estará en internet para todos, porque de eso se trata, ¿no? Pero de momento lo hemos presentado al Animac, un festival de animación de Lleida, y bueno, está disponible así en abierto, ¿no? Pero hay una página web que en cuanto esté disponible, que es www.clito.cat, y después está el Instagram de la Clito. Y ahí nos podéis seguir. Perfecto. Mireia. Yo en Facebook, Instagram, Mireia Darder. Y tengo página web también, .com, y ya está. Ahí me encontráis. Muchas gracias a las dos, ha sido un súper placer. ¿No? Y nada, hasta aquí este episodio de Verdades Incómodas, un espacio donde sabemos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Nos vemos en el próximo episodio.